en todo momento. ¿Ya? Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Eso es lo que dice la Escritura. El primer deber de los pastores de la iglesia, de los siervos, de los líderes de la iglesia es predicación y enseñanza bíblica. Si un pastor no mantiene su integridad como administrador y maestro de la palabra de Dios y de sus verdades fundamentales de la fe cristiana, todo lo demás puede desmoronarse rápidamente. Está hablando de que el líder, el pastor de la iglesia, debe ser una persona que enseña la palabra de Dios, que habla de la palabra de Dios, que está siempre predicando y enseñando. Ese es el rol. Porque si nosotros, como pastores de la iglesia, no lo hacemos, no estamos mostrando esa capacidad. Predicación y enseñanza bíblica. Y eso es lo que dice a Timoteo. Este joven Timoteo no es que era un jovencito. Yo creo que la mayoría sabe que Timoteo tenía alrededor de 40 años. Y el apóstol Pablo le trató como un joven. Pero en edad no era un jovencito de unos 20, 25 años, no. Timoteo tenía alrededor de 40 años. Y a este joven, a este hombre, dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Dentro del tiempo y fuera del tiempo. Por eso es que el trabajo del pastor nunca termina. Cuando habla de la predicación y la enseñanza, debemos diferenciar. Predicación se convierte cuando invitan acá a la iglesia, hay muchas personas que no conocen de Dios, o algunos no conocen de Dios, y usted predica el Evangelio de Cristo, predica acerca del perdón, predica acerca del pecado del ser humano. Esa predicación o ese mensaje se llama, en sí la palabra redundando, predicación. Están predicando, anunciando, predicando. Esa es la palabra predicación. Y en la enseñanza más se centra en la edificación. ¿Ya? Nos reunimos aquí toda la iglesia, pero aquí todos están cristianos. Cuando hay casi todos cristianos o el 100% hay cristianos, ya no es una predicación, sino es una enseñanza, es una edificación. Y a veces nosotros confundimos el término. Predicación con enseñanza. Sí, hay que predicar. Dice que los pastores son los primeros en predicar, aquí y afuera. No solamente es el trabajo de la iglesia. A veces nosotros decimos, bueno, aquí hay un ministerio de predicación, que ellos evangelicen. No, el pastor también es llamado a predicar, pero también es llamado a enseñar. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú anuncia el mensaje, predica el mensaje en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Cuando el tiempo parece que no es el mejor, ¿qué hacemos nosotros? Mejor nos callamos. Y el apóstol Pablo dijo a Timoteo, aunque los tiempos no parezcan propicios, correctos o efectivos en ese momento, tú tienes que seguir predicando el Evangelio. A veces nosotros esperamos los mejores tiempos, el mejor lugar para predicar. Y no es así. Esperamos que haya un evento. Exacto, y no es así. En todo momento. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice que haga? Muéstrale a la gente sus errores.
Si no predicamos, por eso es que hablo que la predicación es distinto, es a un público no creyente. La predicación debe ser a un público que no cree en Dios, que necesita creer en Dios. Y es por eso que enfatiza Pablo, dice, muéstrale a la gente sus errores. La predicación lo que hace es mostrar a la gente sus pecados, sus errores, sus defectos, lo malo que están haciendo delante de Dios. Y el primer trabajo del pastor es ese, o el deber del pastor es ese. Aquí dentro también todavía hay errores que se cometen, o pecados que se cometen. Por lo tanto, hay que mostrarle, hay que decirle. A veces nosotros pensamos que ya todos los que han llegado a la iglesia, todos los que ya están bautizados, ya son perfectos, ya han dejado sus prácticas antiguas. No, todavía luchan y luchamos con algunas prácticas viejas de nuestra naturaleza. Todavía, entonces todavía de vez en cuando necesitamos también mandar una predicación para la iglesia. No solamente enseñanza, no solamente hablar del amor, no solamente hablar de la bondad, no solamente hablar de las mansiones que nos esperan en el cielo, no solamente de que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, no, sino que decir, tú eres pecador. Y a veces nosotros no hablamos de esa manera a la iglesia. Pensamos, creemos que todos ya están bien delante de Dios. Pero no sabemos los corazones. Entonces, ¿no es cierto? Que ese es el temor muchas veces. No, eso no debe ser. Cuando necesitamos predicar a la iglesia acerca de los pecados que se pasan dentro de la iglesia, hay que denunciar, como dice la Escritura. A veces nosotros sí, es verdad lo que dice el hermano. Ya no va a venir, no, y no hay que hacer eso, hay que decirlos. El que es de Dios, oye y cambiará. El que es de Dios seguirá viniendo y seguirá creciendo. Y seguirá intentando una vez más y ha caído. Pero el que no es de Dios, no vendrá. Recuerden, llamados son muchos, escogidos son pocos. Los que son de Cristo caminarán, pero los que no son de Cristo, por alguna exhortación que se haga desde aquí, seguramente no volverán. Y a veces ese es el temor nuestro. Entonces, los pastores están llamados a ser los principales predicadores y maestros en las congregaciones que lideran. Los pastores son los primeros en predicar y en enseñar al pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la principal manera en que se cumple su llamado a capacitar a los creyentes para el ministerio. Ese es el primero. 2. Pastoreando el rebaño. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Listo. ¿Qué dice? Primera de Pedro era 5:2. ¿Qué dice en Reina Valera, hermano, por favor? Primera de Pedro 5:2. Apaciente la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no
teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparece el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestir de humildad, porque Dios resiste de los sobrios y de la gracia de los humildes. Gracias, hermano. Ya. Entonces, el segundo deber de los líderes o del pastor de la iglesia es pastorear el rebaño. Aquí dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Cuiden ustedes. Los pastores son los que van a cuidar de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Entonces Jesús, nuestro Señor, es el pastor por excelencia. Pero Él dice, ha encargado a estos hombres para que cuiden de ellos. Estas ovejitas, este rebaño, este pueblo, o estas personas, dice en esta traducción, ¿de quiénes son? De Dios. Ustedes son de Dios. Y los pastores o el líder que se para aquí y está con ustedes, o los líderes de esa iglesia, deben cuidar de ustedes. ¿Y si cuidamos mal? Si no le tratamos bien a las ovejitas. Porque dice, cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. ¿Cómo cuida el pastor a sus ovejas? Cuida bien para que no venga el lobo y se vaya yendo. Cuida bien. ¿Pero qué es ese cuidar bien? Con amor. Con amor, ¿no es cierto? Con paciencia. No con fuerza, sino con voluntad. Ajá. Eso es lo que dice. Háganlo. Mire, esta versión dice, háganlo por el gusto de servir. El líder de la iglesia dice, tiene que tener ese gusto, esa pasión de servir a los demás. Por eso más adelante dice, no por fuerza, ni por ganancia. No podemos. Recuerden que el asalariado, ¿qué hace cuando viene el lobo? Le quita por esa de camina, de un camino que está recto a otro camino. Entonces, el pastor que está cuidando tiene que volver al camino correcto. Y hacerlo con amor y paciencia, como dice el Espíritu. Ya. Pero cuando este rebaño no es mío, cuando viene el enemigo de las ovejas, ¿cómo reacciona el que no es dueño? Hay un pasaje sobre eso. Dice que cuando viene el enemigo, como no es sus ovejas, ahí lo deja. ¿No es cierto? No sé si el lobo las come, las mata, y como no es mío mi rebaño, poco interés le doy a lo que pueda sufrir el rebaño. Pero el dueño del rebaño, ese da la vida por sus ovejas. Y es por eso dice, cuiden, como que este grupo de hermanos son como si fueran tuyas, como si fueran su familia, como si fueran sus hijos, sus hijas. Cuídenlo de tal manera, dice. Por eso es que de alguna manera
Los líderes de aquí de la iglesia o los pastores de la iglesia son los padres espirituales de este pueblo. No es papá de ustedes, sanguíneamente, no es. Pero espiritualmente dice es como si fuera. Por eso es que, dice el Señor, debemos ver esa responsabilidad, pastorear el rebaño. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. ¿Cómo trata el amo? A la brava, ¿no es cierto? Con malas palabras, regañando, golpeando a las ovejas. Claro, sin respeto a las ovejas. No lo traten así, dice. Traten con amor. Porque nuestro Señor Jesucristo, y a sus ovejas, a su pueblo, lo trataba con mucho amor, con mucha paciencia. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos, dice la Escritura. Entonces, esta analogía que hace ver aquí es que en asuntos de fe y rectitud en la vida cristiana, los líderes tenemos que tener mucho cuidado en tomar decisiones o que nuestras ovejitas están a cargo se puedan desviar a causa de nosotros. Por experiencia podemos hablar que hay hermanos que van de la iglesia y han salido muchas veces por culpa de los líderes. Por culpa de los líderes. Los hermanos han ido de la iglesia por culpa de los líderes. Por mal ejemplo, por palabras, por acciones, por desprecios y cosas parecidas. Muchos se han ido por eso. Esas acciones hacen ver que, bueno, que se vayan. No me preocupo de ese grupo de hermanos o de ese hermano o de esa familia, porque de cierta manera hasta caigo en un pastor asalariado. Porque el asalariado no tiene mucha, bueno, a mí me están pagando y bueno, ahí están tus ovejas. Pero el pastor no hace eso. El pastor no puede hacer eso. Porque al pastor, que es Cristo Jesús, le costó sangre, vida, esa oveja. ¿Y nosotros cómo lo tratamos? De malas. Por eso tengan cuidado. Entonces tenemos que pastorear, tenemos que cuidar de esa ovejita con todo el cariño, con todo el amor, con toda la paciencia, como Cristo tiene paciencia con nosotros. Como Cristo tiene paciencia de nuestras vidas. Así como nosotros tenemos paciencia con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cuánta paciencia tenemos con nuestros hijos? Bastante, ¿no es cierto? De la misma manera, hagan ustedes. Claro, pero como no son mis hijos, como no es mi hijo, queremos tratar muchas veces de amarlas. Y no es así el trabajo. Por ejemplo, hermano, ahí, por ejemplo, cuidar ovejas. Supongamos que esta congregación, si él no viene un mes o 15 días, ahí los líderes deben ir a buscar a esa oveja. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar. Sí. Uno de los deberes es eso, de los pastores. Pero volviendo acá, que ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Sabemos que las ovejitas no son animales muy inteligentes. Y eso es
Y eso es verídico, ¿ya? Con eso no estamos queriendo decir que nosotros no somos inteligentes, ya. Pero si tomamos esa analogía de las ovejitas, del rebaño de las ovejitas en sí, esos animalitos no son muy inteligentes. Se desvían rápidamente, se pierden rápidamente, se mezclan rápidamente, se van por otro lado rápidamente, ven algo y corren allá. Así es la naturaleza de la oveja. ¿Y por qué comparó esto nuestro Señor Jesús? ¿Por qué el apóstol Pedro hace mención de lo que Jesús le enseñó? Porque los seres humanos, tomando esa analogía, nuestro comportamiento es parecido a las ovejitas. Vemos algo que nos gusta y ¡pac!, queremos correr allá. Fácilmente nos perdemos en el mundo con los afanes y cosas que nos muestra el mundo. Tan fácil, hermanos. No queremos decir, no queremos caer de esa manera, pero a veces rápidamente somos influenciados por las cosas que pasan en este mundo. Por eso es que el Señor nos comparó con estas ovejitas. No muy inteligentes, no se resentirán. Eso es decir, me están diciendo que soy... No, ya, pero eso es lo que pasa. No son muy inteligentes. Por lo tanto, ¿qué dice? Una ovejita que no es tan inteligente puede resultar tentador, ofenderse, porque la Biblia se refiere a personas como ovejas con tanta frecuencia. Alguien dice, nada, yo no soy bobo, no soy tonto, ¿no es cierto? Ya, pero en cuestiones espirituales así nos pasa. Por eso es que fácilmente el ser humano cae en el engaño, cae en pecado, cae en desobediencia. ¿Por qué? Porque somos llevados tan fácilmente. Ya, eso es lo que nos dice ahí. Entonces hay que tener siempre presente. Pastoreando el rebaño. Número 3. Brindar consejería espiritual. Otro de los deberes de los pastores es brindar consejería espiritual. Santiago capítulo 5, verso 14. Santiago 5, 14. Santiago 5:14. 5:14. Sí, hermanito, por favor. Está enfermo alguno de los ustedes, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con un aceite en el nombre del Señor. Ok. ¿Qué dice la Escritura? Que el trabajo de los pastores es brindar consejería espiritual. El pastor debe ser el principal consejero en la iglesia. ¿Y para qué necesitamos consejero? Para que nos motive, para que dé ánimo, para que nos guíe. Como somos jóvenes, también necesitamos un consejo de los que ya saben más de la palabra y también ella tiene un poquito más de experiencia que uno, parece. Consejería espiritual no es tanto como enseñanza espiritual, recuerden que es diferente. Y hablo de resolución de conflictos de la iglesia. Cuando ha entrado dentro de la iglesia la confusión, la ignorancia, la discordia, se necesita hombres que aprendan a mediar dentro de ese problema. Y ahí es donde necesitamos consejeros.
Si ven en la figura, En el medio está. ¿ya? El consejero lo que hace es mediar. Mediar. Los pastores de la iglesia son mediadores dentro de los conflictos. ¿Hay problemas en la iglesia? A veces se ha creado enemistad dentro de la iglesia, entre hermanos, entre familias, entre hijos de Dios ha habido problemas. Y el pastor debe brindar, dice, consejería espiritual. Si alguno está enfermo, podemos hablar de enfermo espiritual, aquí es enfermo físico, pero podemos hablar de enfermedad espiritual o emocional. ¿Qué tiene que hacer? Llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Cuando hay problemas dentro de la iglesia, hay que llamar a los líderes. Si ustedes pueden, en Romanos 12:15, Mateo 18:17, habla de resolución de conflictos de la iglesia. Y para ello necesitamos pastores, consejería. Los líderes tienen que tener esa capacidad de poner en paz, reconciliación a los hermanos que han entrado en conflictos. Muchas veces, hermanos, ¿nosotros qué hacemos? Nos hacemos a favor de uno y vamos contra el hermano, o nos hacemos a favor de otro, vamos en contra de este otro hermano. No, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, tienen que aprender a ser neutrales, ponerse en la mitad y solucionar, hacer que los hermanos se den la mano, entren en perdón, en paz, en reconciliación y se abracen como hijos de Dios. Entonces los pastores tienen que ser consejeros espirituales. Ese es otro de los deberes de los pastores. Brindar apoyo emocional y espiritual a través de la consejería. Y tenemos que tener capacidad para eso. Es responsabilidad del pastor cuidar de las almas de los miembros de su iglesia. Y la consejería es importante, o incluso más que la predicación y la enseñanza. Miren, ¿a qué punto va la consejería? Dice que a veces la consejería es más importante cuando hay conflictos dentro de la iglesia, cuando hay divisiones entre hermanos y enojos entre hermanos, es mucho más la consejería que la enseñanza y la predicación. Nosotros podemos pasar predicando, hermanos, aquí, podemos pasar enseñando aquí, a través de nuestra enseñanza y de nuestra predicación, pero si no entramos en amistad o hacemos entrar en amistad a este hermano, a esta hermana, a esta familia, la predicación no es efectiva. Claro, podemos pasar predicando domingo tras domingo y la enemistad y los rencores dentro del corazón de los hermanos pueden seguir ahí y no salen. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer eso. A ver, venga hermano Ángel, venga hermano Juanito, venga, cuéntenos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué seguimos así? Cuéntenos, a ver, cuente usted, ¿qué pasó? Cuente acá, escuchamos. Y a través del amor y la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios, hacemos ver los errores que puede haber, las diferencias que puede haber. Y ayudamos a que con nuestra consejería, basada en la palabra de Dios, esas almas entren en amistad. Pero ese es el trabajo de los pastores. Porque son las personas con conocimiento y capacidad espiritual. No todos pueden ser pastores. O no todos son consejeros, quiero decir. No todos. Pero Dios sí va a utilizar más a los pastores. Entonces, este aspecto esencial del ministerio pastoral asegura que la iglesia siga siendo un lugar de
sanación. Un lugar de sanación. Tal vez la predicación y la enseñanza no sanó el corazón, pero sí la consejería dentro de la iglesia puede traer sanación a esas almas. Puede traer salud a esas almas por medio de la consejería espiritual. ¿Y pueden encontrar en dónde? En los líderes de la iglesia, como esos hombres que han ayudado a que ellos puedan ser sanados en Cristo. Eso es otra de las cosas que necesita hacer los pastores. 4. Liderar y supervisar al personal. Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 7. 4. Liderar y supervisar al personal. ¿A cuál personal se refiere? Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Empieza diciendo el apóstol Pablo. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, dice la Reina Valera. ¿Ya? Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces de lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Ya, cuando habla de liderar y supervisar, está hablando, hermanos, de que este hombre que quiere guiar, cuidar y enseñar a la iglesia de Dios, primero debe anhelar, buscar, querer. Nacer. Claro, tiene que nacer ese deseo de ser. Estamos hablando del pastor, ¿ya? Debe querer, debe nacer. Liderar, enfoque, inspirar, motivar y desarrollar a las personas. Tiene que haber ese anhelo de liderazgo en él. Dice guiar, debe haber ese ánimo de guiar a los hermanos. Y no todos han nacido con la capacidad de liderazgo. Y aquí nos da algunos requisitos. No vamos a hablar de los requisitos. Sin embargo, hermanos, hay iglesias con un pueblo grande, hay iglesias con un pueblo pequeño. Seguramente es más fácil cuidar y supervisar a un grupo pequeño. Es más fácil. Pero cuando ya pasa un número, más o menos, de 50 para arriba, de 80, de 100, de 200 personas, ya es más difícil liderar y supervisar. Entonces tenemos que nosotros mirar esa parte. Un número pequeño es más fácil, pero necesitamos siempre. Por ejemplo, pongo este ejemplo aquí, cuando habla de liderar. Hay una persona al frente y hay otras personas al fondo. Este de acá es el que da instrucciones, este es
si hablamos de ahí, este es un arquitecto, ¿no? Porque están construyendo. El arquitecto tiene ahí, ¿quiénes? Tiene albañiles, tiene ayudantes, ¿no es cierto? Ya, o oficiales. Tienen personas ahí. Entonces, ¿qué hace él? Este es el que va a inspirar. Esta obra va a quedar bien, tiene que quedar de tal manera, perfectamente, que al final el arquitecto dice, mira, esto va a quedar así, tan hermoso, esta construcción, esta casa, este supermercado, o lo que estén construyendo, este edificio, no sé. Pero él, ¿qué hace? Inspira, motiva a las personas. Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia tienen que hacer lo mismo. Motivar, inspirar, hacer ver que nuestro futuro espiritual va a ser maravilloso. Allá en los cielos, hermanos, nos espera una mansión tan hermosa, tan linda que nunca hemos visto. Vamos a estar ahí. Inspirar. Vamos, hermanos, sí podemos, vamos a llegar. El uno dice, no, hermano, ya no puedo, no. Sí vamos a llegar, sí puede, hermanita. Sí puede, hermanito, vamos. Confía en el Señor, sí vamos a llegar. Pero eso es lo que hace el líder. Motivar. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Porque lo que hace es liderar. Un líder hace eso. Motiva, inspira. A veces con hijos de Dios también ha sucedido en donde el hermano tiene, o sea, un líder tiene toda la inspiración de motivar, pero llega un tiempo en donde también se cansa de motivarla porque, ¿cómo se dice? Motiva y motiva, pero o sea, la persona no corresponde. Entonces la idea sería, hermano, es no dejar de motivar. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué está pasando? Recuerden que hay una palabra que se llama foda. ¿Se han escuchado, no? ¿Ya? Ahí nosotros vemos debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades. Debemos preguntarnos o analizar eso. ¿Qué está pasando? ¿En qué somos fuertes? ¿En qué somos débiles? ¿Ya? ¿Qué oportunidad tenemos? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos viendo y analizando, a ver, a lo mejor la estrategia que estoy usando no está funcionando. Entonces, los líderes tienen que ser con esa capacidad de desarrollar y ver si algo está pasando. A ver, algo está pasando. ¿Por qué no está respondiendo la iglesia? Vamos a cambiar de estrategia, vamos a hacer otra cosa ahora entonces. Vamos a analizar por qué no está funcionando. ¿Por qué no están siguiendo lo que dice el líder? ¿Por qué no están haciendo lo que dice el líder? Algo está pasando. ¿Por qué no vienen los hermanos? Preguntemos. Algo está pasando. Pero ¿cómo sabemos? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, miramos qué está pasando. ¿Por qué no están viniendo allá? A ver, no hay transporte. Otros dirán, vivo lejos. Otro a lo mejor está enfermo. Otros están trabajando. ¿Por qué no vienen? Otros están débiles. El horario del culto ¿Ya? no es compatible con ellos. Exacto. Entonces hay que analizar qué está pasando, por qué no están respondiendo. Ya, entonces a lo mejor diga, bueno, el horario no es propicio. ¿Por qué no hacemos más tarde? ¿Por qué no cambiamos de día? O a lo mejor alguien diga, bueno, a lo mejor hay mucha frecuencia, porque eso también cansa. No sé cuántos días reúnen aquí a la semana.
Claro, en la semana, ¿cuántas reuniones tienen? Bueno, hace 2 semanas, hace 3 semanas, todos los días. Pero de ahí, ya el martes, como que se ha pasado, el martes, absolutamente se ha quedado. ¿Ya? Entonces, y eso hace sentir que los hermanos como que se sienten cansados. Ya. Mira, por ejemplo, hay que analizar eso. ¿Ya? A ver, si aquí se reúnen casi todos los días, puede que, no es que digo que la palabra de Dios debe cansarnos, no, mejor debemos venir con más hambre, pero el cuerpo cansa, ¿ya? La mente cansa, el bolsillo cansa, ah, ya no cansa, ah, ya listo, ya, ya, entonces, cada circunstancia es diferente, ¿ya? Lo que para unos puede ser, para otros puede ser que sí, ¿no es cierto? Dios sabe la situación económica de cada uno, ¿ya? Pero puede ser también eso. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos que por qué no están viniendo los hermanos? Entonces, nos sentamos un domingo y empezamos a conversar. ¿Qué está pasando? O alguien diga, hermano, ¿sabe qué? ¿Por qué no sintetizamos algo? ¿Por qué no hacemos unas 3 veces a la semana o 4 veces? Porque los 7 días a la semana no podemos llegar. O sea, alguien puede decir eso. Entonces, analizar el mejor momento, el mejor día, el mejor tiempo. Esas cosas hay que hacer cuando vemos que la iglesia no está respondiendo, pero algo está pasando. Hay que analizar. Porque yo puedo decir, hermanos, vengan, yo como tengo tiempo, yo puedo. Digo, vengan, hermanos, vengan y vengan y vengan. Yo puedo decir, vengan aquí de lunes a domingo. Vengan. Dios me ha dado a mí el tiempo y yo puedo. Pero mi tiempo no es su tiempo. Mi trabajo no es su trabajo. Mi familia no es su familia. Yo puedo decir, yo puedo estar aquí todos los días, hermano. ¿Por qué? Gracias a Dios, mis hijos ya han crecido, ya no necesito estar cuidando de ellos ya trabajan, ya tienen sus propias preocupaciones. Yo estoy con mi esposa nomás y no nos preocupamos de lavar la ropa, de hacer los exámenes, los deberes, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿No es cierto? Mi tiempo no es su tiempo. Entonces, pero el que tiene hijos pequeños, los que tienen niños en la escuela, en el colegio, los que dependen de un jefe, o sea, no es lo mismo. Gracias a Dios, tengo mi trabajo. Yo puedo cerrar a la hora que yo quiero. Abro la hora que yo quiero. Trabajo el tiempo que yo puedo. Pero no es, lo mío no es suyo. Entonces, todas esas cosas hay que analizar, ver qué está pasando. Eso hacen los líderes. Analizar y mirar la mejor opción. ¿Para qué? Porque queremos que tanto el hermano Ángel, tanto el hermano Sergio, tanto el hermano Juanito, queremos que todos crezcan espiritualmente, todos sean fuertes espiritualmente, pero a obra circunstancia no pueden venir todos y no están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el hermano Ángel tiene que trabajar y él llega tarde. Entonces busquemos un lugar donde que el hermano Ángel pueda estar, donde papá Juan pueda estar, donde el hermano Sergio pueda estar. Entonces llegamos a un consenso. Este es el tiempo. Y ahí sí podemos ver todos. Y todos dijeron, sí, este horario está muy bien. Entonces, si aún así no vienen, hay otro problema. Pero si todos dijeron, este horario está bueno, todos podemos, y alzaron la mano, hermanos, algo más puede pasar por ahí. Pero eso no ocurre enseguida. ¿Ya? ¿Pero para qué es? Para eso están los líderes. ¿Para qué? Para liderar y supervisar. Supervisar. El arquitecto supervisa a los que están haciendo los pilares. Supervisar es mirar lo que están haciendo, controlar lo que están haciendo, dirigiendo cómo están haciendo. Eso es cuando habla de supervisar.
Guiar al personal de la iglesia con la mirada puesta en Cristo es tan importante como predicar el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer el líder en cuanto a la supervisión? Ahí está. Guía a la iglesia ¿a dónde? A mirar a Cristo y caminar hacia Él. Y eso habla de supervisar, enfoque, controlar, vigilar que las tareas se realicen correctamente y a tiempo. Cuando hablamos de eso, hermanos, los líderes tienen que estar siempre preparándose, siempre meditando en la palabra para poder guiar al pueblo de Dios. Ese es el enfoque. Seguimos. 5. Oración e intercesión. Oración e intercesión. Hechos capítulo 6, verso 4. Y 1 Timoteo 2, 1 y 2. Otro de los deberes de los pastores es oración e intercesión. Hechos capítulo 6, verso 4. ¿Alguien que me ayude, por favor? Hechos. Sí, mi hermanito, Hechos 6, 4. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, listo. ¿Qué dice la Escritura? Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Hechos capítulo 6? En Hechos capítulo 6 empezó un problema, un murmuro y una queja dentro de la iglesia. La iglesia estaba creciendo en Jerusalén y empezó a haber problemas. Había necesidad dentro de la iglesia. Habían pobres necesitados. Había gente enferma dentro de la iglesia. ¿Y qué estaban haciendo los líderes? No, ellos, los pastores o los líderes, los apóstoles, dentro de la iglesia, ellos estaban, dice, yendo a visitar a los hermanos, ellos estaban ahí, dando comida a los necesitados, estaban viendo la forma de cómo recolectar para ayudar a estos hermanos, así estaban ellos, ¿no? Y ahí es donde los apóstoles toman la decisión de elegir diáconos. Bueno, eligieron a los diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y ejemplos para ser diáconos. Miren, no solamente están hablando me gusta trabajar, no. Está hablando de hombres llenos de sabiduría del Espíritu Santo y hombres de ejemplo. Que ellos se encarguen de eso, de atender a las viudas y a los necesitados. Y ellos dicen, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles están diciendo que los diáconos se encarguen de ellos y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a orar y vamos a predicar, vamos a seguir predicando. Intercesión. Vamos a seguir hablando de Cristo. Todos los cristianos están llamados a orar. Todos estamos llamados a orar. En la casa, en la iglesia, en donde sea. Por la iglesia, por las familias, por los problemas, por las necesidades. Todos somos llamados a orar. Los unos por los otros. Toda la iglesia. Pero hermanos, los pastores no están exentos a este llamado. Y esa es una de las carencias dentro de la iglesia. Esa es una de las falencias dentro de la iglesia.
Los pastores, los líderes de la iglesia, casi no oran dentro de la iglesia. Casi no oramos. Antes de empezar el culto, los líderes, los varones de la iglesia, deben reunirse y orar a Dios. En otros lugares tienen tiempos de oración. Yo recuerdo en Quito la oración empezaba a 8 de la mañana, hasta las 8:45 oraban ahí. Todos invitados a la oración y venían a la oración, 8 de la mañana, el culto comenzaba a las 9. De 8 de la mañana a 8:45 oraban. Había ya una sala exclusivamente para orar. Y aparte de eso, los que iban a participar en el culto, tanto en la oración, el mensaje, la cena y todos, tenían que también tener otro tiempo de oración. Y entre ellos debe estar también los pastores. Pero aparte de ese tiempo, los pastores deben tener un tiempo de oración. Los pastores. ¿Agradará a Dios que el pastor ore por su congregación? ¿Agradará a Dios que el pastor ore por su congregación? Los pastores oren por su congregación. Sería bueno. Sería bueno, no con el afán de que vean orando a los líderes de la iglesia. Sí sería bueno que cuando los líderes vengan o lleguen al culto, el pueblo que va entrando vea a los líderes orando. No con el afán de que vean que están orando, sino que creen un tiempo de que estén orando. Que los pastores o los líderes de la iglesia, si son 7, si son 8, si son 10, antes de las 5 de la tarde aquí se sientan y ellos ya están orando. Ellos vinieron ya a las 4 de la tarde para orar. A medida que va entrando a la iglesia va viendo que este grupo está orando. Sería bueno implementar eso. Pero los pastores deben orar, como hicieron los apóstoles. Encárguese usted de las cosas que tienen que hacer, pero nosotros vamos a orar, nosotros vamos a interceder. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice casi lo mismo, que tenemos que orar los unos por los otros. Y eso no es solamente la iglesia, sino que también debemos orar como pastores o como líderes de la iglesia. Y el otro punto ahí, hermanito, por favor, un clic. No, ahí mismo creo que había algo, ¿o no hay? Aplástele nomás para abajo la flechita. Allá. La oración en nombre de los feligreses es importante por el papel que desempeña al pedir a Dios y por el papel que desempeña el ablandar el corazón del pastor. Ya, es tan importante el nombre de los feligreses. Cuando hablamos es orar. El pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia o los líderes de la iglesia, dice, debería orar ¿en nombre de quiénes? De los feligreses. El hermano Sergio, el hermano Ángel, el hermano Luis y no sé cuál más, líderes de la iglesia. A ver, yo voy a orar por esta familia y por cada uno de esta familia. El hermano Ángel va a orar por esta familia y por todos los componentes de esta familia. El hermano Luis va a orar por esta familia y por todos los que conforman esta familia. ¿Por qué? Porque es importante el nombre de los
feligreses. Por cada uno, sus problemas, sus necesidades, sus aflicciones, por cada cosa, debilidades espirituales, emocionales, enfermedades y todo lo que a esa persona Dios lo ampare, lo cuide, lo fortalezca. Pero por persona. A veces nuestras oraciones son tan generales. Hermano dice, por favor, ore por esta familia. Y oramos por la familia Guapi, oramos por la familia Peña, oramos por la familia tal. Pero no nombramos al hermano, a la hermana, a los hijos, a nadie. No oramos por esta familia, por estos amigos que están aquí y están conociendo el Evangelio, que Dios toque el corazón de ellos, que ablande el corazón de ellos, que ellos vengan a Cristo muy pronto y que Dios al que está predicando la palabra le dé sabiduría, le dé conocimiento, le dé fortaleza. No oramos esas cosas. Y dice que los pastores son los que deben hacer eso. Ore por los evangelistas, los pastores deben orar por los evangelistas, por los maestros, que Dios le dé sabiduría a ellos para que hagan el trabajo efectivamente. ¿No es cierto? Y a veces nosotros no hacemos eso. No oramos. Entonces, otro de los deberes de los pastores es orar intercesoramente por el pueblo de Dios. Número 6. Visita y evangelización. Otro de los deberes de los pastores es visitas y evangelización. Mateo 25, 35 al 40. Hechos 20, 20 y 31. Mateo 25. ¿Cómo sabemos si una persona está con hambre, está enfermo, está dolorido?
Pero recuerden que la ofrenda que llega a la iglesia es de Dios y es para los santos. Y es para los santos. Por lo tanto, deben administrarse con mucha transparencia y honestidad. Con mucha transparencia y honestidad. Y eso está hablando aquí. Entonces, una de las funciones más importantes de los pastores es manejar las finanzas con integridad. No es nuestro dinero, no es mi dinero, es dinero dado en dedicación a Dios. Por lo tanto, hay que manejarlo con integridad. Cuando habla de integridad, habla de corazón, sin que en nuestro corazón no haya avaricia. Ya, que no haya así, ay, ve que hay plata aquí, no. Habla de integridad. Sabiendo que la última instancia es responsable ante Dios de administrar el dinero de los filigreses con integridad y sabiduría. Entonces, en el deber de los líderes y de los pastores de la iglesia también está la administración económica de la iglesia. O a su vez, los pastores y los tesoreros o el tesorero de la iglesia son los que saben cómo administrar la ofrenda de la iglesia. En toda congregación hay un encargado del dinero. Pero siempre los líderes trabajan con el encargado del dinero. Y el encargado del dinero siempre es una persona confiable, una persona espiritual. No se puede confiar el dinero en cualquier hermano, sino de acuerdo a su grado de confianza, integridad y sabiduría, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, es otro de los deberes de los pastores, supervisión y la mayordomía financiera de la iglesia. Y el último punto, administración práctica del ministerio, Hechos 20:28. Hechos 20:28. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar de los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que los cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Ustedes dicen, deben cuidarse a sí mismos y cuidar de los miembros de la iglesia. La administración práctica del ministerio. Ahí al lado puse ministerios de la iglesia, ¿no? Los líderes de la iglesia deben saber administrar, cuidar, ver, observar cada ministerio de la iglesia. Ahí tienen ministerios jóvenes, ancianos, porque ahí dentro de algunas iglesias tienen un ministerio exclusivamente para cuidar de los ancianos, ¿ya? De los ancianitos de la iglesia, hay un ministerio. El primero era de jóvenes. Jóvenes creo que dice, ya ni veo. Niños. Crecimiento habla de edificación. Varones. ¿Qué más al lado? Al lado está jóvenes. Allá, al final, damas. Aquí, ¿qué dice? Aquí no lo veo. Aquí. Bueno, ahí está. Comienza con vos. Ya en la pantalla ya sí se ha de ver, aquí no se ve. Ya, entonces, pero lo que está diciendo ahí es que la administración práctica del ministerio, los líderes de la iglesia, así como en los sacramentos, así como en el pan debe estar, así como la cena, así como también la hora de inicio, la predicación, quién da la cena y todo eso, tiene que estar los líderes al tanto de lo que está pasando. Pero también tiene que estar al tanto de cómo va el ministerio de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, de niños,
de adolescentes, tiene que saber cómo se está moviendo la iglesia. ¿Ya? Entonces, la administración práctica es que los líderes de la iglesia, aunque los líderes no estén aquí, y hoy día va a haber reunión de jóvenes, ¿ya? A lo mejor no viene el hermano Sergio, no viene el hermano Ángel, no viene el hermano Luis, pero ellos saben que aquí a esta hora hay reunión de jóvenes. Y ellos han de orar, han de pedir a Dios que la reunión de los jóvenes, todo esté bien, bajo la voluntad de Dios, y que los niños salgan crecidos en la palabra de Dios. Ese es el anhelo y el pensamiento de los líderes. Va a haber reunión de mujeres o reunión de damas. Listo, va a haber este evento. Ellos saben que va a haber este evento. Entonces, a eso hablamos, administración práctica del ministerio. En cada ministerio, cada detalle, cada cosa que está dentro de la iglesia, está en el conocimiento de los pastores o líderes de la iglesia. Cada cosa que pase debe estar en conocimiento, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Y en conclusión, los deberes principales de un pastor, basados en la analogía bíblica de cuidar un rebaño, de centrar en liderar, alimentar, guiar, proteger a la congregación. Hagamos solamente un resumen de todo lo que hemos hablado. Dios quiere que los líderes o los pastores de la iglesia traten de cumplir. Solo hemos sintetizado, a lo mejor en 10 partes, puede haber más, o puede haber menos, o pueden sintetizar menos, pero se ha visto los deberes de los pastores. Número 1, predicación y enseñanza. Número 2, era pastoreando el rebaño, ¿no? Siempre cuidando de lo mejor. 3, brindar consejería espiritual. 4, liderar y supervisar al personal. 5, oración e intercesión. El primero en dar ejemplo de oración son los pastores. Visita y evangelización. Visitan a las casas, evangelizan también. Ese es el trabajo. Dirigir las ordenanzas, estar al tanto de lo que es necesario para el culto dominical. Mentoría y discipulado. No solamente es trabajo de los pastores, el llamado a la predicación es de todos, el de evangelizar es de todos, incluyendo pastores y miembros de la iglesia. Mayordomía y supervisión financiera y administración práctica del ministerio. Esos son los deberes de los pastores o de los líderes de la congregación. Solo como conclusión puse 4 fotos ahí. Cada foto representa un deber. ¿Qué deber es el de acá, el del primero de arriba? Ir a visitar a los enfermos. Ir a visitar a los enfermos. El número 2. ¿Cuál es el deber? Reconciliación o consejería. De acá, el de la esquina de abajo. Ordenanzas sacramentales. Que todo esté en orden para la hora del culto, ¿no? La cena, la predicación, los cantores y etcétera. Y al final, enseñanza. O visita pastoral, ¿ya? O enseñanza. Pero esa es la idea en cuanto a los deberes de los pastores y líderes de la iglesia. ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahí, con ese estudio que hemos recibido acá, los líderes más espirituales. Dios va a esperar que los líderes vayan creciendo espiritualmente. Y Dios quiere eso para su iglesia. Recuerde que la parte espiritual es la que conecta y hace ver que Dios está en nuestros corazones.
Si no estamos creciendo en lo espiritual, Dios está escaso en nuestros corazones, su conocimiento está escaso en nuestra vida. Si no estamos espiritualmente crecidos, no daremos buena calidad de adoración a Dios. Pero si estamos centrados y crecemos en el Señor, habrá calidad de adoración, calidad de servicio en toda la labor que desempeñemos delante de Dios. Eso, mis queridos hermanos. Gracias por el tiempo, gracias por su presencia. Dios, mediante, seguiremos viéndonos en otra oportunidad. Amén. Oraremos. Padre bueno, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas en esta noche. Te ha placido a ti, Padre, que nos instruyamos en cuestiones de liderazgo. Padre, tú has puesto en esta congregación hombres y mujeres, familias, para honra y gloria tuya, pero también, Padre, para que fortalezcan, para que cuiden, para que alimenten, para que prediquen. Y así, Padre, tu iglesia pueda fortalecerse y así también tu iglesia pueda crecer en esta parte de la ciudad. Amado Dios, gracias te damos por guiarnos con tu palabra y pon en nuestros corazones el aplicar, Señor, de ellas en nuestras vidas diarias. Que cuando vengamos acá y cuando estemos fuera de acá, nuestro caminar sea de ejemplo. Podamos caminar siempre bajo esa confianza tuya. Podamos caminar, Padre, bajo esa enseñanza. Y Padre, y cuando vengamos acá, podamos honrarte y glorificarte de todo nuestro corazón. Agradecidos por tu presencia y agradecidos, Padre, por los corazones presentes, te damos gracias y oramos agradecidos y sabiendo que tu bendición estará, Padre, derramándose en nuestras vidas. En Jesucristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bueno, amados hermanos, damos gracias primeramente a nuestro Dios y luego al hermano Ricardo, quien estaba compartiendo bonitas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y lo más importante que para nosotros ahora es hacer, hermanos. Hay que cumplir de todo lo que estudiamos, aprendemos. La idea es, tenemos que ejecutarnos, hermanos. Esa es la idea, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. Entonces, tenemos que escuchar y poner en práctica. Bueno, amados hermanos, agradecido con el hermano, gracias por las enseñanzas y así también a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Vamos a orar por este tiempo y también vamos a orar por el alimento físico. Vamos a orar. Padre amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde y noche, Señor. Gracias por este tiempo en la cual, Dios, tú ya tenías separado desde mucho más antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu grande misericordia que tú tienes con tus hijas y tus hijos, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres el único quien dio vida por medio de su Hijo y demostró el amor, Señor. Padre, en esta tarde y noche nos quedamos bien alimentados en la parte espiritual. Y hoy, tú, Señor, esperas de cada uno de nosotros que estamos aquí, que ejecutemos, que pongamos en práctica y que la iglesia siga creciendo, siga marchando hasta llegar al final, Señor. Padre, agradecido con el hermano Ricardo, quien estaba compartiendo las enseñanzas, Señor. Agradecido por todo, Padre amado. Y así también, Dios,
queremos participar en alimento físico. Padre, gracias por ese amor. Y así también, Dios, todos los que vayamos a participar, Padre, tú seas el que provee en cada uno de nosotros. Todos estos favores te pedimos, Padre, para irnos de este lugar, pero no de su presencia. Cuídanos con bien hasta llegar a nuestras casas, Padre. En tus manos encomendamos, en el bendito nombre amado Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermano Ricardo, por las enseñanzas. Gracias, hermano. Primeramente agradecido con Dios, después a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y que estaban visualizando a través de la página TV Online Guaminga. Les saluda su hermano en Cristo, Ángel Guaminga. No, gracias por estar visualizando en esta preciosa tarde. Esta tarde estábamos segunda parte de la capacitación de cómo liderar la congregación aquí en la Iglesia de Cristo la Juan Montalvo, aquí al norte de Guayaquil. Pues entonces de mi parte le agradezco de todo corazón que hayan escuchado, que hayan visualizado. Pues ayúdenme a seguir estas cuentas digitales, ya que para mí ha sido mucho ayuda, para mí factible de esta forma compartir la palabra de Dios para cada uno de ustedes y así para seguir trabajando para mi Dios más que todo. Sí, le agradezco de todo corazón y también les invito a que vayan a seguir en las páginas de TV Online Guaminga, y también está en YouTube como TV Digital Guaminga, ¿no? Y también otra cuenta que es TV Digital Guaminga, abierto con otra página. También vaya a seguir, amados hermanos. Bendiciones, pues, que el Señor me los bendiga, que los cuide. Hasta la próxima oportunidad de mi parte, si Dios permite, estaré como volviendo con ustedes, ¿sí? Hasta la próxima.